El esposo director que sufre de oligospermia mantiene una amante en secreto. La joven amante tiene un carácter orgulloso y cada pocos días amenaza con irse y terminar la relación. Al esposo le duele verla sufrir, así que viene a hablar conmigo, embarazada de 3 meses. Maite no quiere ser la otra mujer. Para calmarla, debo divorciarme de ti y casarme con ella. No te preocupes, tú y el bebé tendrán todo lo que les corresponde. En mi vida pasada, llena de resentimiento, usé al bebé para amenazar a Gustavo y obligarlo a cortar con Maite, lo que solo me llevó a un callejón sin salida. Esta vez no cometeré el mismo error y firmaré sonriente los papeles del divorcio. Entonces les deseo a ti y a la señorita Maite una vida juntos hasta las canas y una familia numerosa. Gustavo pensó que estaba tan enamorada de él que no podía dejarlo, jugando al difícil de conseguir, pero no sabía que en realidad lo estaba dejando para siempre. Más tarde, Gustavo llegó cargado de regalos, golpeando emocionado la puerta de mi casa. Al ver mi vientre plano y al hombre de abdominales marcados detrás de mí, se quedó petrificado. Capítulo 1. En Nanchem, todos saben que Daniela es la seguidora más devota de Gustavo. Desde joven lo perseguí, viéndolo coquetear con toda clase de bellezas, esperando humildemente a que volviera su mirada hacia mí. Quizás el cielo se apiadó de mí y finalmente me dio una oportunidad. Después de arriesgar mi vida para proteger a Gustavo de un cuchillazo, por fin notó mi valor. Nos casamos, y Gustavo fue bueno conmigo. Al colocarme el anillo, juró públicamente que nunca me fallaría. Le creí, dedicándome a ser una esposa dulce y comprensiva. En el fondo sabía que el corazón humano es voluble, y que los juramentos de los hombres no merecen fe ciega. Pero lo amaba, así que elegí confiar en sus promesas. Hasta que Maite apareció frente a mí, y entendí que, en nuestros 5 años de matrimonio, solo yo había creído en el amor. Al principio, Gustavo ocultó bien su relación con Maite. La mantuvo en secreto, evitando que cualquier rumor llegara a mis oídos. Pero Maite no quiso quedarse en las sombras y vino a provocarme. En la fiesta por mi embarazo de 3 meses, Maite destapó el escándalo. Tras recibir una invitación a mi cumpleaños, apareció radiante y, fingiendo un brindis, me lanzó una copa de vino tinto. Antes de que reaccionara, se tiró al suelo, lloriqueando. Daniela. Es mi culpa, no debí meterme entre ustedes. Golpéame, insúltame, me lo merezco. Pero es que lo amo, el amor no se controla. El espectáculo de la amante desafiando a la esposa frente a todos los invitados me hizo perder la dignidad y, con la conmoción, empecé a sentir contracciones. Me llevaron al hospital. Tendida en la fría mesa de operaciones, entre los esfuerzos de los médicos por salvar al bebé, caí en un sopor. De pronto, imágenes de mi vida pasada invadieron mi mente. Maite había planeado aquel encuentro en la fiesta. Sabía que Gustavo era casado cuando empezó con él. Le gustaba su apariencia, su amor profundo y, sobre todo, su dinero. Así que hizo todo por llamar su atención hasta convertirse en su amante. Maite era experta en manipular, haciéndose pasar por una inocente chica ingenua. En mi vida anterior, su escena hizo que el escándalo se viralizara. Gustavo, por el bebé, se quedó un tiempo a mi lado. Pero pronto volvió con Maite. Temía perderla, así que eligió que su esposa embarazada cediera. Mientras yo lloraba en el hospital, él consolaba a Maite, que fingía estar suicidándose. Ella, por supuesto, no perdió el tiempo. Me enviaba mensajes provocativos desde cuentas falsas y hasta me lanzó un desafío. Dijo que era el verdadero amor de Gustavo, que entre ella y yo, él siempre la elegiría. Incluso quiso hacer una apuesta sobre a quién escogería a Gustavo. Tras lanzar su reto, Maite escapó del hospital. Capítulo 2. Esta no era la primera vez que Maite se iba. Ante Gustavo, ya había representado 4 veces este drama de huida. La primera vez, fingió descubrir que Gustavo estaba casado y, diciendo que no quería ser la amante, lloró anunciando su partida. Aunque hablaba de irse, dejó deliberadamente su dirección. Al final, Gustavo fue tras ella y la convenció para que regresara. Maite repetía una y otra vez que no quería interferir en un matrimonio ajeno ni ser la tercera en discordia. Sin embargo,
disfrutaba sin remilgos de todos los beneficios materiales que Gustavo le proporcionaba. Vivía en un lujoso apartamento de cientos de metros cuadrados, conducía un deportivo valorado en millones, y todo lo que vestía, calzaba o llevaba, incluyendo sus bolsos, eran ediciones limitadas. Cada vez que Maite montaba la escena de ruptura y escapada, Gustavo se deshacía en preocupación. Organizaba auténticas cruzadas para encontrarla y luego la colmaba con regalos exorbitantes para recuperar su favor. Maite conocía muy bien los sentimientos de Gustavo hacia ella y saboreaba este juego. Tras asegurarse de que Gustavo era incapaz de resistirse a sus encantos, su ambición creció. Ya no quería solo riquezas, aspiraba a convertirse en la legítima esposa de Gustavo. Dejó una carta llena de sincero amor donde afirmaba que jamás destruiría un hogar ajeno como amante, anunciando un adiós definitivo y eterno alejamiento. Para Gustavo, Maite representaba un amor verdadero. Cuando ella fingió suicidarse tras supuestamente ser humillada por mí, Gustavo tomó su decisión final. Comprendió que su verdadero amor era Maite y no soportaba verla sufrir. Preso de la desesperación, Gustavo organizó de inmediato una partida para perseguirla, obligándome antes a firmar los papeles del divorcio para legitimar su relación con Maite. En mi vida anterior, me resistí con todas mis fuerzas, negándome a ceder mi lugar incluso ante la muerte. Usé a nuestro hijo como amenaza, forzando a Gustavo a abandonar la persecución de Maite. Llevábamos 5 años casados. Debido a su oligospermia, nunca habíamos logrado tener hijos. Cuando por fin llegó el bebé, Gustavo regresó brevemente al hogar y yo ingenuamente creí que había cambiado. Pero todo era una farsa. Gustavo ya había traído clandestinamente a Maite de vuelta. Conociendo sus problemas de fertilidad y lo difícil que era para mí concebir, me mantuvo en la oscuridad. El día de mi parto, orquestaron un accidente médico. Morí desangrada, y antes de que pasara un mes, Gustavo se casó públicamente con Maite, llevando a mi hijo a vivir con ellos. Formaron una familia armoniosa y feliz con mi propio hijo, mientras yo me convertí en el trágico condimento y sacrificio de su gran amor. Capítulo 3. Tendida en la cama del hospital, al recordar mi patética vida pasada, sentí un impulso intenso en lo más profundo de mi ser. ¿Acaso no era una estupidez haber terminado muerta por culpa de un canalla infiel que ya me había traicionado? Si el cielo en su misericordia me daba una segunda oportunidad, jamás volvería a cometer los mismos errores. Un hombre como Gustavo, lo descartaría por completo. En cuanto a este bebé, tampoco lo conservaría. Cuando los médicos me sacaron de la sala de emergencias, Gustavo ya había desaparecido del pasillo. Como era de esperar, Maite había vuelto a montar su farsa del suicidio fingido, igual que en mi vida anterior. Más tarde supe que Maite, para convencer a Gustavo, había comprado litros de sangre de cerdo fresca, llenado la bañera y hecho que la empleada doméstica llamara a Gustavo pidiendo ayuda. El amor había nublado por completo el juicio de Gustavo. Al enterarse de la noticia, corrió desesperado a la casa de Maite, la tomó en brazos y salió a toda prisa hacia el hospital. Alguien capturó la escena a escondidas, desatando nuevamente un escándalo en las redes. La convincente actuación de Maite conmovió profundamente a Gustavo. Su mente y corazón estaban llenos de preocupación por Maite, temiendo perder a su gran amor, por lo que permaneció a su lado día y noche. Cada día aparecían nuevos rumores sobre ellos en los trending topics, alimentando el escándalo. La tercera noche, recibí una foto anónima de 2 manos entrelazadas. En el dedo del hombre se distinguía claramente el anillo de diamantes grabado con mi nombre. Inmediatamente llegó el mensaje: soy yo a quien más ama. La que no es amada es la intrusa, Daniela. No puedes competir conmigo. En esta segunda vida, sabía perfectamente que no podría ganarle, así que desde el principio ni siquiera lo intenté. Al confirmar lo absurdo de todo lo ocurrido, decidí retirarme por completo. A Gustavo se lo cedí sin más a Maite, deseando sinceramente que amara a Gustavo hasta el fin de los tiempos. Resuelta, soborné al médico que cuidaba mi embarazo para que me practicara el aborto. Tras la intervención, permanecí hospitalizada una semana más. En todo ese tiempo, Gustavo no apareció ni una sola vez. Aproveché la tranquilidad para recuperarme. Al terminar la semana, me di de alta y regresé a lo que había sido nuestro hogar. No tenía tiempo para lamentaciones.
Solo pensaba en comenzar una vida nueva. Así que sin demora, me puse a organizar metódicamente mis pertenencias. Capítulo 4. Llevaba 5 años casada con Gustavo, pero los bienes a repartir no eran muchos. Al principio, Gustavo se casó conmigo por agradecimiento, ya que le había salvado la vida. Aunque la familia de Gustavo era poderosa y adinerada, todo eso no tenía nada que ver conmigo. En aquel entonces, fui tan ingenua que pensé que su aceptación sería para toda la vida, sin imaginar que me abandonaría sin piedad por otra mujer. Hay que admitir que el amor de Gustavo era tan fugaz como intenso, algo realmente asombroso. Me preocupaba no recibir parte de los bienes de su empresa después del divorcio. Para asegurar una vida cómoda en el futuro, decidí vender primero las joyas y artículos de lujo que Gustavo me había regalado cuando me amaba. La caja fuerte de casa estaba repleta de joyas y accesorios, testigos de su amor durante los últimos 5 años. Ahora, al ver estas cosas, solo sentía que el supuesto cariño entre Gustavo y yo había sido un sueño etéreo. El sueño se había acabado. Aunque había perdido el amor y a mi hombre, al menos tenía dinero para consolar mi corazón herido. Saqué todas las joyas de la caja fuerte y las llevé a vender. También puse en venta varias propiedades a mi nombre en Internet. Para Gustavo, estas cosas no eran más que una gota en el océano, insignificantes, pero para mí representaban una fortuna considerable. Con este dinero, incluso si no recibía más bienes tras el divorcio, no tendría que preocuparme por mi futuro. Justo al mediodía del día siguiente de vender las joyas y propiedades, Gustavo finalmente apareció. Llegó con el pelo despeinado y la ropa arrugada, luciendo completamente desaliñado. Cuando entró, yo estaba tomando un reconfortante caldo de pollo. Gustavo se sentó frente a mí, esperando que dijera algo, pero me limité a seguir bebiendo mi sopa en silencio. Finalmente, no pudo contenerse y habló primero. Daniela, lo que ha pasado, sé que te he fallado. Si quieres golpearme o insultarme, hazlo. Solo levanté la vista un momento para mirarlo y seguí tomando mi sopa. Al verme tan serena, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. Él estaba convencido de que yo lo amaba locamente, así que, sin pensarlo mucho, sacó un documento y me lo entregó. Maite no quiere ser la amante. Sin mí, no puede vivir, así que no me queda más remedio que dejarte. Este es el acuerdo de divorcio, fírmalo. ¿Quieres divorciarte de mí?, pregunté con total calma al tomar el documento. Sí. No tengo opción. Maite me está presionando con amenazas de suicidio. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo una vida se apaga. Por eso debo divorciarme de ti y casarme con ella. Gustavo debió pensar que sus palabras eran demasiado crueles, porque suavizó el tono. Daniela, tranquila. Aunque nos divorciemos, no permitiré que sufras. Te daré la mitad de mis bienes para que tú y nuestro hijo tengan una vida asegurada. Me sorprendió gratamente que Gustavo ofreciera generosamente la mitad de su fortuna. Tomé el acuerdo de divorcio y lo revisé con detenimiento. El documento establecía claramente que, en nombre de su supuesto amor, Gustavo estaba dispuesto a compensarme con la mitad de sus bienes. Con tanto dinero en juego, ¿qué razón tenía para no firmar y dejar que Gustavo y Maite fueran felices? Tomé el bolígrafo que me tendió y firmé el acuerdo de divorcio con mi nombre, pulcra y decididamente. Capítulo 5. Al verme firmar los papeles del divorcio sin lágrimas, sin súplicas y con tanta determinación, la expresión de Gustavo se ensombreció notablemente. Me miró fijamente durante un largo rato, asegurándose de que no tenía intención de llorar ni rogarle, y entonces, con el rostro tenso, me advirtió con severidad. Daniela, conozco tus sentimientos hacia mí. Espero que aceptes la situación y que nos divorciemos sin recurrir a artimañas o maquinaciones. Y que quede claro, si te atreves a hacerle algún daño a Maite, no te perdonaré. Alcé la vista y lo miré en silencio. Gustavo realmente me conocía bien. La Daniela de mi vida anterior había estado locamente enamorada de él, y tras semejante traición y golpe, era muy probable que hubiera intentado lastimar a Maite. Pero la Daniela de ahora ya no era tan ingenua ni estúpida. Puedes estar tranquilo, le aseguré con firmeza. Lo que temes no ocurrirá. Gustavo, por supuesto, no me creyó y volvió a advertirme.
recuerda tu promesa. Si te atreves a hacerle daño a Maite, aunque estés embarazada, no tendré piedad contigo. Y cumpliré mi palabra. No pude evitar esbozar una sonrisa irónica. Gustavo creía que usaría a nuestro hijo como amenaza. Pero lo que él no sabía era que ese hijo ya no existía. No quise revelarlo en ese momento, así que me limité a responder con indiferencia. Entendido. Ahora ve con tu señorita Maite. Al no verme suplicarle entre lágrimas que cambiara de opinión, ni usar mi embarazo como chantaje, Gustavo pareció desconcertado, incluso incómodo. Su plan era ir de inmediato con su verdadero amor, Maite, pero mi actitud serena y la ausencia de obstáculos lo hicieron dudar en el último momento. Él sabía muy bien que sufría de oligospermia y que las posibilidades de tener un hijo eran mínimas. También entendía que su empresa estaba rodeada de depredadores, listos para aprovechar cualquier debilidad y arrebatarle todo. Por el hijo que creía que llevaba en mi vientre, por la fortuna familiar y la estabilidad de la compañía, Gustavo detuvo sus pasos. Envió a su asistente con los guardaespaldas a buscar a Maite, mientras él se quedaba en casa, supuestamente para acompañarme, pero en realidad para vigilarme. Aunque no fue personalmente, Gustavo le hizo llegar un mensaje a Maite: si regresaba, le daría una boda espléndida. Maite estaba segura de que, como en ocasiones anteriores, Gustavo iría personalmente a buscarla y la convencería de volver. Pero al no verlo aparecer, se sintió profundamente decepcionada. Sabía que yo estaba embarazada y que, si seguía haciendo escándalos, no tendría ninguna ventaja. Tras sopesar las consecuencias, Maite regresó obedientemente con el asistente. Al enterarse, Gustavo se alegró muchísimo y corrió a verla. Esa misma noche, recibí fotos y videos enviados desde una cuenta secundaria de Maite, cargados de provocación. Era un espectáculo de fuegos artificiales deslumbrante y costoso, donde Gustavo gastó millones para demostrar su amor. Usó miles de drones para declararle su amor en el cielo y le regaló un diamante rosa de valor incalculable. La verdad, ya me era indiferente lo que ocurriera entre Gustavo y Maite. Pero Maite parecía verme como un obstáculo y me transmitió en vivo su romance con Gustavo. Gustavo estará siempre a mi lado, me dijo con arrogancia. No volverá a mirar a una vieja como tú. Su objetivo era provocarme, pero no tenía tiempo para sus celos infantiles, así que la bloqueé sin más. El dinero de la venta de las joyas y la casa llegó rápidamente. Dejé la residencia conyugal y decidí emprender un viaje para relajarme. Hasta entonces, mi vida había girado en torno a Gustavo, sin identidad propia. Ahora anhelaba vivir para mí. Pero Gustavo y Maite no querían dejarme en paz. Al tercer día de mi viaje, Gustavo me llamó, furioso. Daniela, ¿vendiste nuestra casa matrimonial y empeñaste las joyas que te regalé? ¿Estás loca? Conteniendo el asco, escuché sus gritos. Si no fuera por el mes de espera obligatorio para el divorcio, ya lo habría bloqueado. Pero aún no era el momento. Todavía faltaba recibir la indemnización. La casa ya era mía, respondí con calma. ¿Qué problema hay en venderla? Y esas joyas están pasadas de moda. ¿Acaso no puedo renovarlas? Al oír mi tono sereno, su voz se quebró de rabia. Elegimos esa casa juntos. Diseñaste cada detalle y dijiste que era nuestro hogar. Y las joyas eran regalos especiales que juraste atesorar para siempre. Así que sí recordaba. Pensé que lo había olvidado todo. ¿Para qué conservarlas si vas a divorciarte y casarte con otra?, repliqué. ¿Para sufrir más? Mi respuesta lo hizo creer que actuaba por celos, y suavizó el tono. Ya te expliqué que el divorcio es solo para tranquilizar a Maite. Me siguió siendo tan joven, debo cumplir sus deseos. Ella es inmadura, pero tú deberías entender. Dime, ¿cómo está el bebé? ¿Has ido al médico? Era repugnante. De no ser por el dinero, ni siquiera le habría contestado. Por el bien de mi fortuna, aguanté y murmuré algunas respuestas hasta que colgó. La llamada me dejó tan nauseabunda que casi devolví la deliciosa comida que acababa de probar. Pero apenas me repuse, Maite apareció de nuevo. Tras añadirme incontables veces con cuentas falsas y ser rechazada, optó por enviarme fotos y videos directamente a mis redes sociales. Vieja estúpida.
¿Por qué sigues molestando a Gustavo si ya están divorciados? Eres una patética. ¿Crees que con tu embarazo lo harás volver? Jamás. Soy más joven y fértil que tú. Cuando te vayas, le daré un equipo de fútbol de hijos. ¡Qué descaro! Seguro ignoraba lo de la oligospermia de Gustavo. Ignoré sus disparates y continué mi viaje. Pensé que el divorcio era un hecho y que, una vez firmado, cada uno seguiría su camino. Pero, en el último momento, Gustavo se echó atrás. Capítulo 6. Regresé justo un día antes de que terminara el periodo de reflexión, calculando cuidadosamente el tiempo. Al volver, llamé inmediatamente a Gustavo para recordarle lo del certificado de divorcio. Pensé que Gustavo aceptaría con gusto, pero para mi sorpresa, se echó atrás. Apareció en mi casa y dijo, «Daniela, dejemos el divorcio en pausa por ahora». Su cambio de opinión me cayó como un rayo. Furiosa, le pregunté, ¿por qué hay que pausarlo? Gustavo me miró con descontento, buscando en mi rostro algún rastro del apego y amor que antes le tenía. Pero no encontró nada. Solo vio impaciencia y repulsión. Algo se quebró dentro de Gustavo. Durante mi ausencia, se había sentido profundamente incómodo. Sin mis mensajes diarios, mis llamadas, mis atenciones, todo le resultaba extrañamente vacío. Se había convencido a sí mismo de que solo estaba enfadada, que una vez pasara el enojo, volvería a él. Pero la realidad era otra. Al revisar nuestro chat, se dio cuenta de que nuestra última conversación se remontaba al día de la fiesta. Desde entonces, nunca le había buscado ni mostrado interés. Una sensación de alarma invadió a Gustavo. De pronto, una idea inédita cruzó su mente. Él había dado por sentado que yo lo amaba desesperadamente, por eso se atrevió a pedir el divorcio cuando estaba embarazada. ¿Pero qué pasaría si en realidad yo ya no lo amaba? Tras entregarme la mitad de su fortuna, podría volver a casarme y ser feliz con otro. Esta posibilidad lo aterró. Mirándome fijamente, dijo con énfasis, «Estás embarazada. No quiero que mi hijo nazca fuera del matrimonio». Instintivamente, llevé mi mano al vientre a un plano. Siguiendo mi gesto, Gustavo continuó, «Este bebé es el fruto de nuestro amor». Antes estuve ciego, ¿cómo pude considerar abandonarte a ti y al niño por otra? He decidido que no nos divorciaremos. Pero si no nos divorciábamos, ¿cómo iba a obtener su fortuna? Y más allá del dinero, la sola idea de compartir espacio con ese infiel me daba náuseas. ¿No crees que esto es injusto? ¿Y qué hay de Maite? Es joven e inexperta. Si hace un escándalo, ¿cómo lo manejarás?, le devolví sus propias palabras. Gustavo se encogió de hombros, es fácil de manejar. Solo quiere una boda espectacular. Se la daré y se conformará. Podemos seguir casados sin problemas. Quería tenerlo todo. Me moría de ganas de abofetearlo y gritarle, ¿con qué derecho? Al ver mi silencio, frunció el ceño, ¿por qué no estás contenta? Daniela, has cambiado. Antes me obedecías en todo y no te separabas de mí. Ahora quieres huir. El desprecio no se puede ocultar. Mi rechazo lo hizo sospechar. Miró mi vientre, por cierto, no te he acompañado a tus chequeos. Hoy mismo iremos a ver cómo está nuestro bebé. Sin esperar respuesta, llamó a su asistente para concertar una cita médica inmediata. Él mismo manejó, llevándome al hospital sin opción a negarme. Durante el trayecto, la ansiedad me consumía. En cuanto llegáramos, la verdad saldría a la luz y sería el fin de nuestra farsa. No podía permitir que esa fortuna se me escapara. Debía idear algo rápido. En mi desesperación, recordé a Maite. Le tomé una foto a Gustavo al volante y se la envié a la cuenta que ella usaba para provocarme, junto con un mensaje. Las amantes jamás tendrán un lugar legítimo. ¿Sabías que mi marido me lleva personalmente al médico? Ha decidido no divorciarse. Te mantendrá en secreto, siempre será su sucia amante. En menos de 2 minutos, sonó el teléfono de Gustavo. Era la empleada que cuidaba a Maite, diciendo que había colapsado y estaba inconsciente. Gustavo, presa del pánico, me dejó a las puertas del hospital y partió hacia donde ella.
Aliviada, busqué a mi ginecóloga y le pedí que ocultara la verdad a Gustavo. Con esto resuelto, regresé a casa y encontré un mensaje de Maite. ¿De qué te enorgulleces? Solo eres una incubadora. Él me ama a mí, no a ti. Tras meditarlo, respondí. Algunas ni siquiera pueden ser incubadoras. ¿Por qué no intentas embarazarte? Nunca lo lograrás. Jamás serás la señora Gustavo, solo su amante barata. Añadí varios emojis riendo. Sabía que mi mensaje la enfurecería. Investigaría por qué, tras tantas relaciones sin protección, no concebía. Maite era capaz de todo por lograr sus objetivos. Sin duda actuaría al descubrirlo. Como esperaba, tras mi mensaje, Maite desapareció un tiempo. Mis detectives informaron que ahora acosaba a Gustavo con excusas para que no la dejara, mientras visitaba clínicas en secreto. El pez había mordido el anzuelo. Capítulo 7. Finalmente, después de un mes de espera ansiosa, Maite me envió un informe de embarazo desde una cuenta secundaria. Esa misma noche, Gustavo apareció de nuevo en mi residencia temporal. Llevaba un enorme ramo de rosas y una caja de joyas exquisitamente envuelta. Acepté las joyas sin inmutarme. Venderlas significaría otra gran suma de dinero. Ser falsamente modesta sería como ir en contra de mi propio beneficio. Gustavo, inusualmente paciente, cenó conmigo antes de llegar al grano. Daniela, mañana vamos a tramitar el divorcio. Por dentro, me alegré, pero fingí tristeza y protesté. ¿Por qué? ¿No habías dicho que no nos divorciaríamos? No tengo opción. Si me amas tanto, entenderás mi difícil situación, me consoló con tono sumiso. Fingí un berrinche hasta que perdió la paciencia y me gritó, ¿te divorcies o no? Esto se hará. Es una notificación, no una discusión. Si no firmas, prepárate para una demanda legal. Me miró con desdén, divórciate en silencio y las condiciones anteriores se mantendrán. De lo contrario, te irás con las manos vacías. ¡Qué corazón tan frío! Contuve las lágrimas al instante y le rogué que me diera una oportunidad para amarlo. Al verme llorar con sinceridad, Gustavo cedió, si cooperas con el divorcio, cuidaré de ti y del bebé. Antes de que terminara de hablar, una llamada de Maite se lo llevó. Poco después, un mensaje de Maite apareció. ¿Ves lo que pasa, cara amarilla? A partir de ahora, pórtate bien. Me reí tanto que me desplomé en el sofá, sosteniendo mi vientre. Por fin me libraría de esta pareja. A la mañana siguiente, llegué puntual al registro civil. Para evitar que Gustavo se echara atrás, me pinté los ojos rojos con agua de cebolla y usé base oscura para parecer una exesposa desamparada. Gustavo no llegó solo. Maite se pegó a él como una lapa, lanzando indirectas venenosas. Mantuve la cabeza baja, fingiendo llanto, temiendo que notara la sonrisa en mis ojos. Al firmar, Gustavo, temiendo que armara un escándalo, me consoló, el divorcio es temporal. Cuando nazca el bebé, volveremos. Conteniendo el asco, sollocé al recibir el certificado de divorcio. Al salir, corrí hacia mi auto, dejando a Gustavo desconcertado. Él me siguió instintivamente, despacio. No lastimes al bebé. Pisé el acelerador, lanzándole una bocanada de humo. Maite lo sostuvo justo a tiempo, quejándose, cariño, me duele el vientre. Gustavo la ayudó a subir al auto y, de pronto, recordó mis pruebas prenatales. Me escribió, encuentra tiempo para ir al médico juntas. No hubo respuesta. Al llamar, descubrió que lo había bloqueado. Aunque enojado, pronto se distrajo con Maite. Después de todo, él creía que, por amarlo tanto, yo haría todo por recuperarlo, incluso mantener al bebé, mi única forma de quedarme a su lado. Una semana después, las empresas de Gustavo anunciaron pomposamente su boda con Maite, programada para un mes después. Mientras tanto, yo tomaba el sol en las playas de Maldivas. Para evitar problemas, bloqueé todos los contactos de Gustavo, cambié de número y solo mantuve comunicación con mi abogado. Cuando vi la noticia de la boda, me levanté de la tumbona para nadar. De repente, un tiburón emergió en aguas profundas. Los turistas huyeron en pánico. Yo, con un calambre en la pierna,
vi cómo el tiburón abría sus fauces. El dolor de sus dientes afilados me hizo desmayar. 3 días después, el teléfono me despertó. Mi abogado, con voz ansiosa, dijo: «Señorita Daniela, Gustavo se arrepintió. Niega el acuerdo de divorcio y quiere recuperar los bienes». ¿Qué? Me senté de golpe, sintiendo un dolor agudo en las heridas. Exige que regreses en una semana para hablar. De lo contrario, anulará el divorcio por desaparición. ¿Con qué derecho? Apreté el teléfono. El abogado suspiró, su apartamento se incendió hace 2 días. La policía encontró un cadáver carbonizado. Sin familiares, asumen que es usted. Un escalofrío me recorrió. ¿Un incendio accidental en un apartamento de lujo? Claramente, fue un asesinato premeditado. En mi vida pasada, Gustavo y Maite planearon mi muerte. ¿Y ahora tampoco me perdonarían? Solo su presencia puede probar que está viva, pero temo que... No terminó, pero entendí, si aparecía, Gustavo podría silenciarme para siempre. Temblando de rabia, la puerta de la habitación se abrió. Al ver el rostro anguloso del hombre, exclamé sorprendida: ¿Cómo eres tú? Capítulo 8. Nunca imaginé que volvería a ver a Rafael aquí. Si lo pienso bien, fuimos como almas gemelas. Crecimos juntos en el orfanato, estudiamos en la misma escuela y hasta ingresamos al mismo prestigioso instituto. Rafael siempre fue atento conmigo, y ahora me doy cuenta de que debía haber percibido antes sus sentimientos. Pero el amor nunca se decide por orden de llegada. Más tarde, me enamoré perdidamente de Gustavo a primera vista. Me volví tonta por él, incluso arriesgué mi vida, como si estuviera embrujada, convencida de que era el indicado. Solo después de recibir una puñalada por protegerlo, casi perdiendo la vida, logré ganar su atención. Y fue entonces cuando Rafael desapareció de mi vida, durante 5 largos años, justo el tiempo que duró mi matrimonio con Gustavo. Ahora, al reencontrarnos, no pude contener mi alegría. ¿Cómo es que estás aquí? Rafael dejó suavemente un recipiente de comida en la mesita de noche y dijo con calma: primero come algo, luego hablamos con tranquilidad. Después de varios días postrada, realmente tenía hambre. En el recipiente había una sopa espesa y suave. Me explicó que, recién despierta, no debía comer cosas pesadas, pero que cuando me recuperara me llevaría a comer algo delicioso. Mientras tomaba la sopa, no pude evitar preguntarle dónde había estado todos estos años. Él suspiró: siempre estuve aquí, pero tus ojos solo veían a Gustavo, nunca a los demás. Al mencionar a Gustavo, me quedé en silencio. El hombre por el que tanto luché terminó siendo quien me hirió. No quería que Rafael viera esta vergüenza. Sin embargo, Rafael conocía cada detalle de mi vida. Cuando terminé la sopa, habló pausadamente: Daniela, ¿sabes? Casi te matan. ¿Quién es? Maite y quienes la respaldan. Rafael me contó que Maite era una herramienta entrenada por una organización para cazar millonarios. Su encanto y su inocencia eran parte de un guión cuidadosamente diseñado para enamorar a hombres adinerados y vaciar sus fortunas paso a paso. Su plan original era dejarme en la calle, pero Gustavo, al enterarse de mi embarazo, accedió a darme la mitad de sus bienes. Temían que el bebé arruinara sus planes, así que ordenaron tu asesinato, dijo Rafael con frialdad en la mirada. El incendio en tu apartamento, el ataque del tiburón, todo fue obra suya. Por suerte, después del divorcio te fuiste del país y no te encontraron, así que falsificaron tu escena de muerte. Apreté los puños con fuerza, las uñas clavándose en las palmas. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó Rafael. El rencor de 2 vidas hervía en mi pecho. Finalmente, abrí las manos y dije con firmeza: contraatacaré. Mientras viva, recuperaré esa mitad de la fortuna y la usaré para destruirlos. Sabía que estaba en desventaja y necesitaba aliados. La aparición de Rafael y su conocimiento de la situación sugerían que ya no era el mismo huérfano de antes. Lo miré directamente a los ojos. Rafael, ¿me ayudarás? Si lo logramos, te daré la mitad como recompensa. Me observó profundamente, con dolor y resignación en la mirada. ¿En tu mente ya necesitamos medirnos con dinero?
Sabes que por ti haría cualquier cosa. Sentí un nudo en la garganta y no pude sostener su mirada. Antes había ignorado sus sentimientos. ¿Cómo podía ahora, llena de cicatrices, esperar su sinceridad? Rafael no me presionó. Solo dijo que organizaría todo y que me concentrara en recuperarme. Pero, ¿cómo podía estar tranquila? Las pesadillas de mi muerte pasada y los intentos de asesinato en esta vida me mantenían despierta. Afortunadamente, durante el periodo de reflexión del divorcio, contraté a un detective para investigar a Maite. Ahora, le entregué a Rafael todas sus pruebas, su conexión con grupos extranjeros, los informes de embarazo falsificados. Al tomar los documentos, sus dedos temblaron ligeramente sobre mi palma. Espera mis noticias. Me llevó a un lugar seguro, pero cada día se sentía eterno. Pronto, el anuncio de la boda de Gustavo y Maite fue tendencia: vestido de diseñador, anillo de millones, una mansión lujosa. Maite parecía proclamar su victoria al mundo y lanzarme un desafío silencioso. Finalmente, no pudo contenerse y me amenazó con una cuenta falsa: Daniela, si no quieres morir, aborta y renuncia a la herencia. De lo contrario. Sonreí fríamente ante la pantalla. Si insisten en llevarme al límite, iremos todos al infierno juntos. Capítulo 9. El día de la boda, el sol brillaba con intensidad. Gustavo y Maite recibían a los invitados a la entrada de la hacienda, pero el novio lucía una expresión fría, lejos de la alegría esperada. Habían pasado más de 30 días desde el divorcio, y no había recibido ni una sola noticia de Daniela. Sus mensajes no obtenían respuesta, sus llamadas nunca se conectaban. Había esperado frente a su apartamento hasta que un incendio lo redujo todo a cenizas, pero sabía que la fallecida no era ella, el cadáver no llevaba un niño en el vientre. Quiso seguir buscándola, pero Maite se interpuso. Ella le mostró pruebas, fotos de Daniela en el extranjero, abrazada a un hombre desconocido. Se fue con tu dinero y escapó con otro, murmuró Maite, acurrucándose en su pecho. Quizás el niño ni siquiera era tuyo. Imposible, refutó Gustavo con el ceño fruncido, aunque la duda comenzó a corroerlo por dentro. ¿Cómo explicas entonces que te haya bloqueado? Continuó Maite avivando el fuego. Ahora que tiene dinero, ¿qué hombre no podría conseguir? Seguro está disfrutando en algún lugar del mundo. Los celos, como serpientes venenosas, devoraban el corazón de Gustavo. De pronto, no podía soportar la imagen de Daniela con otro hombre. Ella era su esposa, su mujer, y solo podía pertenecerle a él. Siguiendo el consejo de Maite, envió un mensaje a mi abogado: si quería la herencia, debía negociar en persona. Esperó y esperó, pero Daniela no apareció. Hasta que, un día antes de la boda, recibió su mensaje: feliz boda. Te enviaré un gran regalo. Al recibir noticias de Daniela después de tanto tiempo, Gustavo sintió una euforia desbordante. Inmediatamente le respondió, pero ella volvió a desaparecer. Esa noche, Gustavo dio vueltas en la cama sin poder dormir, imaginando 1000 posibilidades. ¿Por qué Daniela le había enviado ese mensaje? ¿Acaso planeaba sabotear su boda con Maite? Durante ese mes sin noticias, la añoranza lo había consumido. Si Daniela aparecía para interrumpir la ceremonia, incluso había considerado perdonarla. Pero la boda estaba por comenzar, y Daniela seguía sin dar señales. ¿Vendría o no? Con el ceño fruncido, Gustavo revisaba distraídamente su teléfono una y otra vez, pero entre tantos mensajes y llamadas, ninguno era el que esperaba. Distraído como estaba, la novia, Maite, tampoco podía ocultar su inquietud. Aunque ese día lucía espléndida, sus sonrisas a los invitados eran forzadas, casi mecánicas. Al igual que Gustavo, su atención estaba puesta en el teléfono. Finalmente, Maite recibió un mensaje. Al leerlo, su rostro palideció, pero disimuló con una voz melosa: cariño, no me siento bien. Voy al baño un momento. Gustavo asintió sin prestarle atención, observando cómo se alejaba, cuando su propio teléfono vibró con un mensaje. Al leerlo, su expresión se congeló. Maite casi corrió hacia el baño. Tan pronto como cerró la puerta, marcó un número con los dientes apretados. ¿Qué diablos quieres? No te lo dejé claro desde el principio,
respondió una risa burlona al otro lado. Dame 1.000 millones, y me olvidaré de esto. Si no, ya conoces las consecuencias. El rostro de Maite se tornó siniestro, pero su voz suplicaba, no tengo 1.000 millones. Sabes que nunca he tenido tanto dinero. El interlocutor soltó una carcajada, eso no es mi problema. Solo quiero 1.000 millones. Si no accedes, le contaré todo a Gustavo, que el bebé en tu vientre no es suyo. Y lo más importante, tu verdadera identidad. ¿Qué crees que hará contigo cuando lo descubra? Morirás de forma horrible. Está bien, te los daré, gritó Maite, sabiendo que estaba en desventaja. Por ahora, debía ganar tiempo para que sus hombres rastrearan la ubicación de su chantajista y luego eliminarlo. Con voz aguda, añadió, dame tu número de cuenta y te transferiré ahora mismo. Pero te advierto, si después de recibir el dinero se te ocurre hablar, prepárate para morir. El otro rió, tranquila, sé guardar secretos. El dinero calla bocas. Tras intercambiar algunas amenazas más, Maite colgó. Maldijo en voz baja y llamó a otro número. ¿Ya tienen su ubicación? Sí, jefa. Perfecto. Maite respiró aliviada, pero su ira estalló. No sé de dónde salió este idiota, pero sabe demasiado. Y encima exige 1.000 millones por su silencio. Nadie se burla de mí así. Envíen hombres ahora mismo. No lo maten todavía, rómpanle las piernas y los brazos. Luego iré personalmente a asegurarme de que sufra. El otro se rió, descuida, sabemos cómo manejar esto. Pero no olvides el verdadero objetivo, tu boda con Gustavo. Por supuesto que no lo olvido, susurró Maite con voz helada. Una vez que nos hayamos casado, encontraré la manera de deshacerme de él. Con el bebé en mi vientre, heredaré toda su fortuna. Ah, y otra cosa, encuentren a Daniela y mátela junto con su hijo. No quiero que nadie dispute mi herencia después. El otro asintió entre risas. Sin tiempo para más, Maite colgó, se recomponió y abrió la puerta del baño. Pero en cuanto lo hizo, un puño cerrado se estrelló contra su rostro. Capítulo 10. Maite no esperaba este giro de los acontecimientos y, completamente desprevenida, recibió un puñetazo con toda la fuerza. El golpe, dado con furia descontrolada, le torció la nariz al instante. Ante sus ojos apareció un rostro deformado por la rabia. Instintivamente, Maite gritó, cariño. La respuesta fue otro puñetazo brutal. Gustavo, cegado por la ira, no podía creer que lo hubieran engañado de manera tan descarada. Cuando recibió el mensaje en su móvil pidiéndole que esperara en el baño, pensó que era una broma de Daniela. Pero luego empezaron a llegar videos, imágenes de Maite entrando y saliendo de una clínica de cirugía estética, grabaciones de ella con otros hombres. Gustavo temblaba de rabia. La chica inocente que creía conocer resultó ser una impostora que solo buscaba su dinero. Y él, por culpa de esa mujer, había traicionado a su esposa, quien sí lo amaba de verdad. Aunque el odio lo consumía, una parte de él se resistía a creerlo. ¿Cómo podía Maite haberlo engañado todo este tiempo, si sus miradas estaban llenas de amor? Tenía que ser un plan de Daniela. Ella odiaba a Maite y había falsificado esos videos para separarlos. Después de todo, Daniela había prometido enviar un gran regalo el día de su boda con Maite. Gustavo luchaba internamente, deseando que fuera una trampa de Daniela pero temiendo que todo fuera cierto. Llegó al lugar indicado, pero en vez de Daniela, recibió su llamada. Escuchó cada palabra que Maite pronunció. Todo había sido una mentira, su amor, el bebé, el matrimonio. Su único objetivo era su fortuna, incluso había contratado a un asesino. Gustavo sintió que el mundo giraba. Su orgullo quedó hecho pedazos. No podía aceptar que una mujer lo hubiera manipulado así. La furia lo dominó por completo. Agarró a Maite del pelo y... Al principio, Maite suplicó, pero poco a poco su voz se apagó. Gustavo, jadeando, soltó su cabello. Maite, sin apoyo, cayó pesadamente al suelo. Para los invitados, ese día fue una auténtica bomba. El salón estaba lleno de personalidades importantes,
todos invitados por Gustavo. Esperaban ansiosos la entrada de los novios, pero algo salió mal. El presentador repitió varias veces que pasen los novios, sin respuesta. De pronto, la música festiva de la pantalla se cortó. Las imágenes cambiaron abruptamente, mostrando a Maite, vestida de novia, conspirando en el baño con un desconocido para asesinar a alguien. En ese momento, Gustavo irrumpió en escena y la golpeó sin piedad. Los invitados, atónitos, miraban sin poder reaccionar. Alguien llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, Gustavo fue esposado y Maite, gravemente herida, fue llevada de urgencia al hospital. La pantalla mostró entonces imágenes de Maite en una clínica de fertilidad. La verdad salió a la luz. Maite había engañado a Gustavo con un embarazo falso, mientras que él, debido a su baja fertilidad, nunca podría ser padre. El escándalo fue monumental. La policía desmanteló la red criminal tras Maite. El juicio duró 6 meses. Maite y sus cómplices recibieron cadena perpetua. Gustavo, tras medio año en prisión, salió bajo libertad condicional por motivos médicos. Nada más salir, Gustavo buscó desesperadamente a Daniela. Finalmente, encontró su dirección y fue hasta allí cargado de regalos, lleno de esperanza. Cuando sonó el timbre, Daniela estaba en el sofá, perdida en un beso apasionado con Rafael. Molesta por la interrupción, abrió la puerta. Gustavo, con una sonrisa servil, exclamó, amor. Daniela, vine a verte a ti y al bebé. Daniela, inmóvil, lo miró con sarcasmo. ¿No crees que es un poco tarde? Fue todo culpa de Maite, me engañó, se justificó Gustavo. Daniela, créeme, fui un idiota, pero cambiaré. Podemos ser felices los tres. Ella se rió fríamente y acarició su vientre plano. ¿En serio? Gustavo, horrorizado, intentó tocarla, pero Rafael lo detuvo. ¿Qué crees que haces? Solo entonces Gustavo notó a Rafael abrazando a Daniela por detrás. Tú y él, balbuceó. Exactamente como lo ves, dijo Rafael sonriendo. Ya estamos casados. Estamos planeando la boda, pero no queremos gente indeseable, así que no estás invitado. Gustavo, mirando su intimidad, preguntó temblando, ¿cuándo pasó esto? ¿Y el bebé? ¿Dónde está nuestro hijo? ¿Crees que mereces ser padre?, escupió Daniela. Si te gusta engañar, búscate otra para tener hijos. No puede ser, gritó Gustavo, derrumbándose. Tú me amabas. ¿Cómo pudiste deshacerte de nuestro bebé? ¿Por qué tendría que darle un hijo a alguien como tú? ¿Acaso lo mereces?, replicó Rafael antes de cerrar la puerta de golpe. Gustavo cayó al suelo. A través de la rendija, vio a Rafael levantar a Daniela y besarla apasionadamente. Esto no podía estar pasando. Daniela lo había amado tanto. ¿Cómo podía estar con otro? ¿Por qué todo había salido tan mal? Gustavo no entendía nada. Nadie podía responderle. El dolor y la rabia lo vencieron, y cayó inconsciente al suelo. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.